Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de It's a Wrap, en el que en esta ocasión tenemos un gran invitado con el que vamos a estar hablando de cosas de Star Wars y sobre su carrera también, que es muy interesante. Él es Miguel Almaguer y si quieren escuchar más sobre esto, entonces que entre el intro. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. Un capítulo especial, como muchos que tenemos en este podcast. Pero el día de hoy, por la fecha que es el día de mañana, 4 de mayo, pues era obligatorio hablar de Star Wars. Y pues no queríamos hacer el clásico podcast o capítulo donde nada más habláramos de las películas y cuál es mejor, que por qué a la gente no le gustan la nueva trilogía, que por qué el Mandalorian es lo mejor que se ha hecho en la vida, demás. Entonces, vamos a ello. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es compositor, es músico, es maestro, es músico oficial Casio. Entonces, Miguel Almaguer, ¿cómo estás? Bueno, pues hola, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Es un gustazo verlos, aunque estemos a distancia. Desde que pues, se graduaron de la escuela no había tenido este gusto. Por redes sociales habíamos visto unas cosas, pero el poder platicar no se había dado ya en mucho tiempo y pues es padrísimo. Muchas gracias por invitarme. Perfecto. Emma, Fer, ¿cómo están ustedes, chicos? Todo bien, aquí seguimos haciendo lo que más nos gusta y el podcast y todo, así que emocionados por este capítulo. Así es, aquí andamos recuperándonos después de esa larga transmisión de los Óscares. ¿Y quién diría que iba a ser tan difícil? La verdad es que ya estaba bien cansado para la última media hora. Sí, disculpen a todos los que se conectaban por YouTube y nos tuvimos que mover a Instagram. Tuvimos ahí un par de problemas técnicos. Todas las pruebas en la semana habían salido perfectas y de pronto el mero día todo se derrumbó por alguna razón. Pero bueno, creo que se pudo resolver. ¿No? El internet en la Ciudad de México cayó ese día. Todo el mundo tenía problemas para su conexión de todos tipos. Entonces conspiró la red contra nosotros. Y sí. Sí, estuvo muy complicado. Pues que de hecho queremos recuperar un poco de lo que fue la premiación. A Miguel lo íbamos a tener de invitado, pues particularmente en las secciones de banda sonora original y canción original. Todo lo que tuviera que ver con música. Entonces queremos recuperar un poco de su comentario. Tú, Miguel, ¿cómo viste tanto a los nominados como los que resultaron ganadores el pasado domingo? Pues fue un año difícil. Muchas películas muy esperadas retrasaron su estreno. Así que de lo que esperábamos tener a principios de año, poco quedó por ahí. Y esto fue bueno. Que hubo cambios, hubo caras nuevas, hubo propuestas que en otros años no se hubieran estado viendo, y eso fue muy interesante. Sin embargo, creo que sí, al menos en las áreas de música y canción, bajó un poquito el nivel de lo que de lo que es habitual de una ceremonia de este tipo. Generalmente hay gente con más experiencia, digamos, pesos pesados, compitiendo, y no había tanto este año. Es bueno, nuevamente, por las oportunidades, escuchamos cosas, pero creo que sí nos quedamos con ganas de un poquito más. En la categoría de mejor canción, la verdad es que ganó la canción que menos me esperé que fuera a ganar, por varias características. Por ejemplo, estaba la de Diane Warren, de EOC, que si bien es de todas las canciones nominadas de Diane Warren es la peor, se sentía mucho así como que, bueno, este va a ser su año,
porque no tiene la competencia pesada que siempre ha tenido. Por ejemplo, cuando compuso la de Armageddon, que es una súper canción, y que yo creo que todo el mundo sigue todavía tarareando de vez en cuando. Stephen Schwartz compuso El Príncipe de Egipto. Entonces, hizo una gran canción Diane Warren, pero pues la competencia de Stephen Schwartz era muy fuerte y siempre había sido así, 12 nominaciones. Entonces muchos esperábamos que fuera el año de Diane Warren. Por otro lado, la que me parecía la mejor canción por sí misma en términos de composición, Husavik, pues también decías, o gana una por cuestiones sentimentales o gana otra por ser muy buena. Y terminó ganando una que estaba en medio. Entonces eso fue raro, esa medianía en las elecciones. Y pasó algo similar en música. Ganó la menos, ni la más propositiva, ni la más académica, ni la mejor hecho. Fue así, vamos a dar un premio a lo que no va a molestar a nadie. Todo el mundo va a decir, pues sí. Y eso me sorprendió un poco en esas categorías. Hubo otras categorías que fueron más osadas, ¿no? Aprovecharon la circunstancia para dar un premio propositivo socialmente incluso. Y me sorprendió que en estas dos categorías no pasara. Que en general la premiación fue un poco flojita este año. O sea, se entiende como por la cuestión de la pandemia y demás. El formato fue diferente. Creo que, como dice Miguel, hubo muchas categorías que se mantuvieron como en el safe place. O sea, sin arriesgar nada. Hubo una que otra sorpresa, pocas. O sea, ha habido años mucho más interesantes. Incluso en la semana había salido como los números de rating y ha sido como la entrega con menos rating de la historia. Entonces, sí, creo que la pandemia principalmente ha llegado como a afectar pues de manera considerable todo esto. Ahora, a mí me sorprendió de la entrega en sí las pocas ganas que le echaron a la producción audiovisual. Es decir, si este año no vas a tener escenario, no vas a tener bailes, no vas a tener sorpresas de este tipo, mínimo le metes, y sobre todo siendo la industria de cine, a hacer ediciones increíbles sobre el proceso del diseñador de producción, que siempre había habido esto. Cuando presentaban a los nominados, veías los diseños de vestuario, veías el diseño de set, todas estas cosas. Y este año, que no había producción escénica, este año que muchos iban a estar a distancia, que era el año de vamos a hacer uso de las tecnologías, adiós todo esto. Fue una parte que de plano no pude entender por qué sucedió. Sí, exacto. Justo lo mismo comentábamos ese día, que por ejemplo en la categoría de mejor actriz, ¿no? Que estábamos ya de las últimas, estábamos ahí muy expectantes. No pudimos ver nada, ni un cachito de, como siempre, cada año de la actuación, de esto, del otro, como un poco el ejemplo del trabajo, y no sucedió. También como que la entrega fue una tras otra. Comentaba y les decía ese día, es que yo estaba segura que había visto en algún lado del internet que se habían grabado ciertos performances y creíamos que los iban a transmitir, ¿no? Si bien no iba a ser en vivo como tal, se iban a transmitir en algún punto y tampoco pasó. Entonces sentimos que hubo ahí una increíblemente cosa rara. Yo lo vi cuando me estaba conectando para ver la entrega, todavía era lo de la alfombra roja, y me tocó ver el de Husavik. Justamente los estuvieron transmitiendo durante la alfombra roja, esos segmentos que se grabaron, y fue así, pero ¿para qué? Si anuncias que tu ceremonia es a las 7, y era uno de los momentos más esperados por todo el mundo, y yo creo que el 98% de la gente se lo perdió. Sí, aparte hay muchos canales que ni siquiera transmitieron la alfombra roja, o sea, que entraron como directo a la premiación, entonces como que toda esa magia hasta cierto punto se perdió un poco.
Más o menos, ¿no? Que al final también ahí se escudan diciendo que buscaban producir un evento que se acercara más a la idea original de la premiación, que era una cosa de Hollywood para Hollywood, como una cenita y nada más, ¿no? Sin tanto show, sin tanto como un programa de televisión. Pero pues creo que le salió el tiro por la culata esta vez. Perfecto. Y pues nada más para terminar el tema de los Óscares, si es que no hay nada más que alguien quiera agregar. Una pregunta para Miguel. ¿Cuál era tu favorita de las nominadas a mejor película este año? ¿O cuál fue tu favorita del año y que no llegó a ser nominada? Híjole, qué pregunta tan difícil, la verdad, porque es que ninguna película me encantó. Incluso yo soy súper fan de David Fincher. Soy mega fan de David Fincher. Y Mank me pareció tal vez su peor trabajo. O sea, sí fue sí fue mucho de, ok, no está mal ninguna película, pero no hay ninguna que me encante. La verdad es que ese es mi sentimiento. Entonces, escoger una favorita cuando la mayoría me dejaron así en bla, no sé. La verdad creo que me daban igual. Válido, completamente válido. Perfecto. Y pues como les decía, chicos, para cerrar el tema de los Óscares, pues al final del capítulo tenemos también, vamos a anunciarles al ganador de la quiniela que hicimos. Que sorpresivamente pensábamos, por la cantidad de personas que habían entrado a la quiniela, muchas gracias a todos, iba a haber como muchos empates, tal vez como en el primer lugar o una cosa así, pero sorpresivamente solo una persona obtuvo el puntaje mayor, que fue de 20 aciertos sobre 23, le acertó a 20 categorías. Y pues al final del capítulo les vamos a decir quién fue para que se queden a escuchar. Así es. Ya quiero llegar al final del capítulo. Y bueno, Miguel, vamos a entrar un poco más en tema. Vamos a hablar un poquito. Nos gustaría saber un poquito como de tu carrera antes de empezar a hablar de Star Wars. Siempre les preguntamos a nuestros invitados qué fue esto que los impulsó o los introdujo en un inicio a dedicarse a lo que se dedican. ¿Fue alguna cosa ahí de niño? ¿Te gustaba algo? ¿Algún familiar? No lo sé. Mira, en mi caso fue algo muy extraño. Yo quería ser paleontólogo, como muchos niños, a esa edad. Y me tocó ir a ver Parque Jurásico cuando cumplí 12 años. Y fue Parque Jurásico lo que me hizo querer dedicarme al cine. Al contrario, muchos niños después de Parque Jurásico querían estudiar dinosaurios, y yo, que estaba 100% en eso, después de Parque Jurásico quería dedicarme específicamente a la música de cine. Por lo siguiente, fui a ver la película y me voló la cabeza, me fascinó. Y estaba pensando, a ver, yo sé que esto no es real. Yo estudio esto, sé que está plagada de errores. Los velociraptors no son de ese tamaño. El Dilophosaurus, bla, bla, bla. Mil cosas, 1000 datos que te sabes como niños que no son así. Pero aún así la película me hizo evadirme totalmente de la razón y entrar en un mundo que no me hubiera imaginado. Entonces empecé a ir a ver la película al cine muchas veces. En ese entonces, en el 93, todavía era habitual la permanencia voluntaria. Así que iba al cine temprano y me agarraba 2, 3, 4 funciones de la película y le estaba viendo y viendo, meditando sobre qué pasaba, hasta que dije, ya sé, es la música de la película. Es la música la que puede hacer que lo que siento sea mucho más grande que lo que puedo razonar. Y dije, quiero hacer eso, quiero hacer que la gente pueda acceder a cosas que están más allá del alcance de una vida ordinaria, de una vida diaria, que puedas tocar, que puedas sentir cosas que no serían posibles solamente viviendo. Quiero hacer música para cine. No sé cómo se hace, no sé cómo se estudia, no sé nada al respecto, pero eso quiero hacer. Y llegué a las semanas con mis papás, papá, mamá, ya sé qué quiero hacer el resto de mi vida. Voy a hacer esto. Y así fue.
culpa de John Williams 100%. Está interesante porque normalmente uno a los 12 años pues está como divagando entre un montón de cosas y todavía tienes 20, 22 y no sabes qué hacer de tu vida y de pronto hay algo así que te ilumina totalmente. Y pues nosotros que conocemos a Miguel, pues, o sea, es una persona como súper apasionada de lo que hace. No es, o sea, hay muchas personas que de repente notas cierta renuencia a lo que hacen o que no los tiene del todo conformes. Y pues Miguel es una persona súper apasionada y súper dedicada como a su chamba, y eso pues está bien chido. Y pues siempre hemos recalcado en este podcast que uno se tiene que dedicar a lo que le gusta, y cuando te dedicas a lo que te gusta pues ya todo va viniendo después de una mejor forma. La verdad es que lo amo en todos los sentidos. La creación cinematográfica es algo gratificante de muchas maneras. Está la gratificación personal que obtengo cada vez que trabajo en un proyecto y lo que creo, lo que me lleva, pero luego está la parte fascinante de la colaboración con otros departamentos, esta parte de entender la visión que tiene el director y ver cómo puedes aportar a él, y son meses de conversaciones para lograr algo específico. Descubres nuevos mundos, descubres nuevos pensamientos en las otras personas, y luego cuando ves cómo esto está trabajando con la actuación, cómo está trabajando con el diseñador de sonido, todas estas colaboraciones que te nutren tanto. Y luego viene una etapa aún más increíble, que es cuando vas a la premiere y además tienes esta retroalimentación de lo que siente el público. Yo generalmente cuando voy a una premiere de alguna película en la que trabajé, llevo una libretita y estoy así de qué funcionó, qué no funcionó, así haciendo todo el análisis en el trabajo. Y generalmente estoy sentado en el cine, pero estoy sentado al revés, estoy más bien viendo al público. ¿Qué es lo que está pasando? Si se ríen, si lloran, si saltan, si se emocionan. Y es padrísima esa energía, y decir, le metimos un año y medio a esto y está llegando a otras personas y las está emocionando. Entonces, tiene tantas etapas de gratificación, tantas formas de conexión humana tan especiales que la verdad es apasionante estar haciendo cine. Sí, y yo creo que es mucho parte de ese sentimiento que bueno, los que igual decidimos hacer cine, digo ya, no en música, sino nosotros, que es como más la parte audiovisual como integral de realización y demás, creo que es parte, ¿no? Ese sentimiento de gratificación, de trabajo en equipo, un poco esta parte de, como decías hace rato, qué es lo que me está haciendo sentir más de lo que puedo incluso razonar, ¿no? Y todo eso parte, o sea, es un conjunto justo audiovisual, y bueno, a mí por lo menos también es como algo por ahí que me impulsó a decir, yo quiero estar haciendo eso siempre, ¿no? Entonces está bien padre poder coincidir con personas como tú, Miguel. Mira, lo podemos ver aquí, el vínculo de amistad que se hace en una escuela de cine. O sea, ustedes como compañeros, cómo siguen tiempo después elaborando proyectos con sus maestros, como conmigo, se hacen relaciones muy, muy estrechas, muy, muy fuertes, muy humanas, y eso es padrísimo. Nos llevamos mucho. Completamente. Pero ahora sí, o sea, pasando directamente al tema de Star Wars, que también la música es de John Williams, ¿no? Cabe recalcar. Sí, es un buen hilo conductor, porque creo que esta plática se va a basar mucho en este hombre. Sí, totalmente. Creo que pues está la pregunta así obligada antes de entrar. La polémica. Como de lleno. A mí me gustaría preguntar, ¿por qué o sea, en este punto, ya con tantas películas que hay de Star Wars y series y proyectos que vienen y demás, o sea, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu película favorita de cada una de las trilogías, de las 3 trilogías que hay? Cada una de las trilogías. Mira, definitivamente, de todas las películas, El Imperio Contraataca. Y creo que ahí ya queda cuál es de la primera trilogía. De la segunda
trilogía. Es difícil, porque puedo reconocer que la mejor película de las tres es Revenge of the Sith, pero Claro. la verdad es que la que más me emocionó y más me sigue emocionando es The Phantom Menace. Entonces, ahí creo que tal vez me vaya por la cuestión de gusto personal por The Phantom Menace. Y de la última trilogía, pues creo que la menos peor fue la primera. Ok. Que es casi o sea, la primera es casi una calca, ¿no? O sea, de la primera que De la salió, primera. que es la 4, que ahora ya es ahí un Pues relajo, en pero... realidad todas lo único que hicieron fue utilizar las estructuras de la primera trilogía y arruinarlas, pero la estructura de la segunda es la misma del Imperio Contraataca, estar huyendo de la Primera Orden, en este caso, tener esta batalla que lo único que hicieron es que en lugar de que estuviera al principio, pasarla al final, y la confrontación del héroe, o sea, en realidad es exactamente la misma estructura. Y la estructura de la última es la misma del regreso del Jedi. Son lo mismo, pero mal hecho. Ok. Ok, ahora están estas producciones que aunque no son como de la línea De la saga principal Skywalker. de la saga Skywalker, que siento que al menos en el caso de Rogue One y el Mandalorian han funcionado mucho mejor que muchas de las precuelas o de las secuelas. Mira, ahí te va sobre Rogue One. Esta es tal vez la parte más polémica. A mí no me gusta nada Rogue One. Ok. Wow. Me hubiera gustado, yo creo, Rogue One, si no dijera Star Wars. Si es una película de, no sé, lo que sea, espaciales, hubiera estado bien. Pero como película de Star Wars, siento que no funciona. Hay muchas cosas que, para empezar, en la línea temporal está puesta muy, muy a chaleco. O sea, hay cosas de todos los cameos que quisieron poner nomás porque le iban a dar gusto a la gente de que hay un cameo. Por ejemplo, salen estos dos personajes que salen en la primera en la cantina, que se pelean con Luke. Y es así, a ver, estaban en este planeta que luego explotó y mató a todos. ¿En qué momento aparecen una película después en otro lado? O el final así de, a ver, mandaron por una señal de radio los planos. ¿Por qué el Imperio está tan interesado en recuperar un USB cuando ya se mandó en una señal de radio? Esa señal de radio está viajando por todo el espacio. Esa información ya está para acceso de quien lo quiera. ¿Para qué tendría Darth Vader que recuperar el USB? Está disponible para todos en cualquier lugar de la galaxia. Entonces, yo estaba viendo la película y era tanto, ay, es que quieren meterlo en Star Wars, pero no encaja por más que lo quieran hacer ver. Yo sé que le hicieron muchos cambios a la película, probablemente el final original hubiera sido menos ilógico que la señal de radio. Otra cosa, convirtieron a la princesa Leia en una idiota. A ver, Darth Vader te vio hace 5 minutos recibir esto. ¿De dónde le quieres decir que son una misión diplomática camino a Alderaan cuando se acaban de ver el uno al otro 5 minutos antes? Y lo que a muchos fans les encanta, Darth Vader dando madrazos por todos lados, a mí me pareció de lo menos elegante. Darth Vader para mí era el villano tan villano que nada más de verlo, aquí se acabó esto. Sí. No necesitaba rebajarse a estar batiendo, mucho menos peones, porque la verdad es que estaba luchando contra cualquiera. Entonces, para mí también le bajó mucho a Darth Vader. Para mí es muy dañina al legado de Star Wars per se. Ahora, recuerdo en una de mis primeras clases de guionismo, el maestro de guión nos comentó, uno de los guiones más inteligentes que se han hecho es el de Star Wars. Porque al iniciar con estos créditos que te dicen que hubo un antes, lo que le está haciendo es darle infinidad a su historia.
le da un espacio mucho más grande de lo que podría tener la película por sí misma, con un antes y un después posibles. Entonces, esta película que te reduce esa infinidad a solo una película, le hace mucho daño a ese gran momento de guionismo que fue empezar con esos créditos. Entonces, en muchos sentidos, no voy a decir que Rogue One es una mala película, porque no lo es, pero me encantaría que no hubiera tenido nada que ver con Star Wars. Y lo hubiera disfrutado mucho. Polémicas declaraciones en este podcast. Ahora, Sí, la que creo nadie que... quiere, la de Han Solo, me gustó mucho. En general, peca de algunas cosas, obviamente porque querían hacerle una trilogía. Creo que es el problema que cargan muchos, de que en lugar de concentrarse en hacer una buena película, tienen que estar haciendo episodios largos, y entonces hay muchas cosas que no amarran, pero la siento mucho más fiel, mucho más honesta en muchos sentidos que Rogue One. Les voy a platicar, me sucedió una historia muy chistosa que tiene que ver con todos los temas que hemos platicado hasta ahorita. Me tocó hace 3 años ir a dirigir un concierto en el Teatro Kodak, donde se realizan habitualmente las entregas de los Óscares, que esta vez nada más lo usaron para un premio de causa humanitaria. Y al llegar a ensayar ahí, yo traía una playera de la película de Han Solo. Y me ve el violinista de la orquesta, me dice, ¿te gusta Star Wars? Y yo, sí. ¿Y Rogue One? Le digo, la odié. Se quedó muy serio. Bueno, ¿y la música de Rogue One? Y le digo, es basura. Y me dice, es que nosotros somos la orquesta que la grabó. Ay, Dios. Le digo, mira, tocaron muy bien. Ustedes como orquesta tocaron muy bien, pero la música es basura. Me dice, sí, bueno, es que Michael Giacchino solo tuvo 2 semanas para componerla, porque originalmente le estaba haciendo Alexandre Desplat, salió del proyecto y pues Michael Giacchino entró al quite en 2 semanas. Le digo, pues sí, se nota, es mala música. Okay. Y bueno, así caí bien de inmediato con la nueva orquesta que tenía que trabajar. que es importante recalcar que, bueno, regresando un poco a la carrera de Miguel, pues ha tenido oportunidad de viajar por todo el mundo casi, ¿no? O sea, dirigiendo orquesta o trabajando de esto, del otro. Siempre como todo relacionado a la música cinematográfica. Entonces, como que has tenido oportunidad de conocer a varias personas como involucradas en todo esto. Sí, afortunadamente, volviendo a lo maravilloso del cine y la música, afortunadamente son carreras que te llevan a muchos lugares y que te llevan a hacer amistades muy fuertes. Cuando conoces a alguien para trabajar en algo que es emocionalmente tan gratificante como música o cine, terminas haciendo amigos inmediatos en todos lados, aunque tengas el tan mal tino de empezar con el pie izquierdo como este caso. Ok, súper. Y bueno, ya nada más para terminar esta parte, esta pequeña introducción. Mandalorian, ¿qué opinas de Mandalorian? Me encantó. Mandalorian me encantó. La verdad es que creo que para los fans es todo lo que queríamos de Star Wars en esta etapa. Salvó definitivamente la fe de muchos. Te voy a decir, yo quisiera que terminara con esta segunda temporada, la verdad. Creo que la temporada 1 y 2 lo hicieron tan bien que creo que una temporada 3 no. Podría salir terrible, ¿no? Puedo equivocarme, ojalá me equivoque, pero ahorita todos mis instintos, la fuerza me dice que por favor no, tercera temporada. Y es que solita se puso la vara muy alta, ¿no? O sea, como que el cierre que le dieron principalmente a la segunda temporada fue... O sea, sí elevó como mucho el estándar de lo que podrían venir haciendo después. Incluso no solo con eso, sino con todas las series que planean sacar, que son muchísimas. Entonces,
sí tienen como una responsabilidad muy grande. Creo No sé. que en la segunda temporada, esta serie contó todo lo que necesitaba contar. Ya lo demás es avaricia. Pero sabemos que así funciona esto. Y más en Disney, ¿no? Sí. Ahora, musicalmente Mandalorian, yo considero que es como bien diferente a cualquier otra cosa que se haya hecho de Star Wars. No sé, ¿tú qué opinas en ese apartado? Es la única parte de Mandalorian que no me tiene contento. Vamos, Ludwig Göransson es un gran compositor. Es muy talentoso. Me gustó mucho lo que hizo con las películas de Creed. Cuando hizo Creed dije, este es el próximo grande. Me encantó su trabajo. Luego en Black Panther, por la cual gana el Oscar, no me gustó tanto. Nuevamente, ya estás trabajando para Disney. Ya entra esta maquinaria de lo que puedes hacer y cómo puedes hacerlo. Muy probablemente es de lo que le pega en Black Panther. Y lo que hace en Mandalorian me parece un poco hasta deshonesto. Es un reciclaje y reciclaje y reciclaje de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Que se está cansado. O sea, pasa cualquier cosa y la misma tonadita. Pasa cualquier cosa y la misma tonadita. Ahora, si ustedes escuchan el tema de Mandalorian y oyen el tema de los niños esclavos de Indiana Jones y el Templo de la Perdición, son igualitos. Ok. Son exactamente iguales. Ok. Fue muy chistoso que en una convención de cómics el año antepasado. No, fue todavía el año pasado, perdón. Antes de la pandemia todavía tuvimos un inicio de año. Toqué el Sí. tema de Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Y todo el mundo creyó que era el de Mandalorian. Porque son igualitos. Entonces, de entrada eso, yo desde que lo oí es que ver el Mandalorian y escuchar a Indiana Jones me hace cortocircuito. Y dos, la parte, yo sé, trabajar como John Williams es muy difícil. El método que escogió Williams para contar Star Wars es uno de los más elaborados que puedes tener como músico. Entiendo que es muy cansado y que Ludwig Göransson dijo, ahí se va, no voy a seguir ninguna de las reglas establecidas por este universo porque es mucho trabajo. Y siento que le falta a Mandalorian. O sea, no puede ser que aparece Luke Skywalker y no escuchas el tema de Luke Skywalker. No escuchas el tema de ok, spoiler. Si no vieron Mandalorian, ya lo habían perdido. Sí, ya hemos hablado muchas veces en este podcast de Mandalorian, entonces ya si para este punto no ha sucedido, ya. No puede ser que usa la fuerza y jamás tienes el tema de la fuerza. Yo entiendo que es mucho trabajo estar musicalizando cada cosa, pero es parte de lo que hace Star Wars a Star Wars. Sí. Veamos esto. En la saga Skywalker, el único creativo que está en todas las películas es John Williams. Es lo único que en realidad marca un Star Wars de inicio a fin. Todos los demás están yendo y viniendo. Uh-huh. Hay una entrevista muy interesante con John... se me fue el apellido, ahorita regresa el compositor para Han Solo. Hay una entrevista en la que él dice, es que tenía muchísimo miedo de hacer música para esta película. Entrarle al quite a cómo trabaja John Williams es mucho trabajo. Todos los compositores ahora nos agarramos de algún elemento, generalmente el rítmico. Si quieres hacer música que se siente que se mueve, pues únicamente pones mucho ritmo y ya se siente que se mueve. Generalmente los compositores ahora trabajamos por plastas. En el caso de John Williams, todos los elementos están siempre en movimiento constante.
Por eso es una música tan dinámica. Se mueve el ritmo, pero se mueven las melodías, pero se mueven las armonías, pero se mueve la orquestación. Nunca nada es estable. Por eso es un universo tan grande. Entrar al kit a trabajar así, ya nadie lo hace. Y en el caso de Mandalorian sí me molesta, que me parece un trabajo de muchísima flojera. Voy a hacer una cosa y la voy a repetir por horas y horas. Y me molesta más porque Goranson es un compositor talentoso. O sea, no creo que no pueda hacerlo. Solamente, pues que caigan muchos billetes con el menor trabajo posible. Sí, el efecto Disney. Sí es una opinión un poco polémica. Porque, o sea, yo he visto muchas personas que alaban mucho como esta cuestión de la música de Mandalorian. Yo en lo personal sí digo como que sí está chida la tonadita y sí es como, o sea, ni siquiera, o sea, ya viéndolo así como lo comentas, yo tenía como la concepción de, pues es como un leitmotiv del Mandaloriano y como que siempre que aparece él o suena como esta tonadita y lo que sea, pero sí esta cuestión de la repetición sí llega a ser un poco cansada en algún punto. Que sería interesante, o sea, está bien crear un leitmotiv para el Mandaloriano, pero esa música suena cuando el Mandaloriano hace algo o cuando lo hace Baby Yoda o cuando lo hace el personaje de Gina Carano o cuando cualquiera. Es la misma música para todos. Todos los personajes suenan igual. Ok. Voy a tener que volver a verla. Sí, por dos. y con gusto, ¿no? Volvamos a verla, maratón. Sí, con gusto. La verdad es una gran serie. Bueno, a mí personalmente me gustó muchísimo. Es una gran serie. La adoro. Sí me entristece que la única área en la que me pega es en mi área. Me encanta el diseño de producción, crítico, ¿no? Me encanta la fotografía, me encanta el guión, me encantan los personajes, las actuaciones, los efectos visuales. Esta nueva técnica de filmación, creo, es algo fabuloso para la industria. Mucha más. Star Wars siempre se trató de innovación en efectos visuales y la última trilogía no tuvo ninguna innovación. Mandalorian sí la tuvo, o sea, es fiel al espíritu de Star Wars en tantas cosas, excepto en la música. Y que justo creo que es muy interesante esto que dices, porque hablando de esta parte como de innovación, que vimos cómo se grabó y todas estas cosas, tecnologías nuevas que se usaron y demás, justo la opinión popular, digamos, es que también la música se coló ahí. Y entonces decían, es que es una sola persona que grabó ciertas melodías con ciertos instrumentos y después le puso que este efecto, que esto, que el otro, y con la tecnología que hay ahora que antes no había, creando nuevos sonidos, creando nuevas cosas para implementar en la música, y creo que esa es como la opinión general que existe sobre la realización del Mandalorian, y es muy interesante esto justo que nos dices. La diferencia, esta técnica de multitrack la hacía Bernard Herrmann desde los 40s. O sea, así de cuánta innovación tecnológica es, pues tiene 80 años, ¿no? de antigüedad su innovación tecnológica. Ahora, lo más importante de las innovaciones tecnológicas es si te funcionan o no. Claro. Y en este caso no creo que funcione. Mira, la mayoría de los soundtracks que yo he grabado aquí en México los hago en multitrack. Porque los presupuestos, los estudios que hay en el país, generalmente es lo que te permiten. No es tan novedosa la técnica. Ahora, existe, y esto lo platicamos alguna vez en clase, existe esta teoría de que una sola persona trabajando va a ser más barato, va a ser más eficiente que muchas personas. Pero una orquesta te graba el soundtrack en, no sé, para lo que él usa en Mandalorian en 4 horas. Una sola persona lo hace en 2 meses. Entonces, únicamente estás distribuyendo las horas hombre. Así, en cuanto a aprovechar tanto para beneficio de la industria, no es mucho. Y por último, también grabó con orquesta. Sí.
O sea, finalmente toda esta parte de que él hizo cosas en el estudio, pues es el maquillaje, pero sigue usando la misma columna vertebral. Entonces, a final de cuentas, hizo lo mismo que todos. Sí, y creo que es como parte mucho de la desinformación que a veces hay, o de la manera, así como dices, la manera en la que lo maquillan o Disney lo presenta como algo muy, no sé. Por ejemplo, hicieron este videoclip donde él sale tocando los instrumentos y como que componiendo la música con el casco del Mandalorian. Incluso lo meten a un set de esto de las pantallas LED, que fue donde grabaron la serie y todo, y lo hacen ver a él como el maestro detrás como de todo esto, que a final de cuentas pues sí es el compositor, pero hay como mucho más involucrado, aparte de él metido en su estudio a lo mejor 2 meses y dices, es un genio porque estuvo ahí clavado y no salió, no sé. Es la manera en la que lo presentan también. Sí, ahora, no sé, por ejemplo, cuántos asistentes tenga Ludwig en su estudio. Aún no llega al nivel de fama y poder de un Hans Zimmer. Pero también tú ves en los documentales a Hans Zimmer y siempre las entrevistas son él en su estudio haciendo todo. Pero la verdad es que tiene 40 asistentes. Claro, sí, pues sí. Sí, es todo un trabajo en equipo. Uh-huh. Sí, en general del cine, pues es un trabajo en equipo siempre. O sea, no hay manera que algo pueda resultar tú haciéndolo todo. Bueno, o sí, pero no, los resultados no siempre son como muy favorables. Pero lo que dices es parte de la riqueza del cine. Y justo lo que platicábamos. A mí me enriquece mucho cada colaborador con el que estamos. Y cuando llegas con la orquesta a trabajar, todavía el soundtrack sigue creciendo. Porque te das cuenta, haces un take con la orquesta y te das cuenta que aún puede tener más expresión. Hay un video con James Newton Howard, que era quien quería que ganara este año, y M. Night Shyamalan, en el que graban una parte, creo que fue con señales. Graba una parte y él sube a la cabina a hablar con Shyamalan y le dice, ¿qué te pareció? Shyamalan, muy bien, pero creo que todavía podría tener un 50% más de amor la grabación. James Newton Howard se ríe porque, bueno, es en cuestiones musicales, ¿cómo lo describes? ¿Qué es amor en música, no? Claro. Y él baja y le dice a la orquesta, bueno, pues dice el director que con 50% más de amor. Y toda la orquesta también se ríe. Digo, no es una forma de dirigir a lo que haces con sonido, pero sí te da un ejemplo de que todavía estás en una etapa en la que puedes seguir explorando y haciendo crecer tu material con la colaboración de tu orquesta. Y ahí tu violinista puede decir, oye, pues con más vibrato, o hago estas arcadas diferentes, o puedo acentuar esto, o hacer crecer. Hay muchas posibilidades, pero esta colaboración sigue haciendo crecer en espíritu lo que estás haciendo. Y cuando eres tú solo en el estudio, te pierdes de esta parte tan importante. Ahora, yendo un poco más hacia Star Wars y la música original compuesta por John Williams, ¿cómo es tu primer acercamiento o el momento en el que dices, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué está sucediendo aquí? Mira, a mí me tocó una etapa muy interesante en cómo funcionaba el mundo. Después de que decidí que quería hacer música para cine, fue esto de, ok, tengo que empezar a estudiar música y prepararme para que me acepten en un conservatorio, pero si ya sé que lo que quiero es hacer música para cine, también tengo que educarme para cine. Entonces, por ahí de los 13 años, fue así de, primero tengo que ver todas las películas más importantes de la historia. Y entre la lista estaba Star Wars. Fue esta época, a mediados de los 90s, en que era muy difícil encontrar una copia de Star Wars. George Lucas, antes de sacar la última edición de la trilogía, tal cual, antes de hacer la edición especial, mandó que se retiraran tanto de videoclubes como de tiendas las películas que había de Star Wars. Durante varios años no estuvieron disponibles, porque la idea era que cuando saliera la edición definitiva,
todos quisieran comprar. Entonces cuando entré a esto de quiero ver Star Wars, no la conseguías. Y salió la versión definitiva, me la tuve que comprar para ver Star Wars por primera vez. Y las vi un sábado. Fue así todo. Empecé el sábado, episodio 4, 5 y 6. Me los eché en una tarde. Y entonces fue un golpe emocional así gigantesco. No sé ni cómo describir en todos los niveles que me afectó. Y obviamente la música. Es que realmente no puedes no conmoverte la primera vez que escuchas el tema de la fuerza con Luke viendo ese doble atardecer. Y en el Imperio Contraataca, la primera vez que suena la marcha imperial es estremecedor. Sí, lo recuerdo todavía muy, muy bien. Sí, creo que es algo por lo que, bueno, nosotros que somos un poco más jóvenes, solo un poco, siento que Star Wars es una cuestión muy generacional, como que a cada persona de diferentes edades les ha llegado de una forma distinta, pero sí hay algo como súper recurrente entre todos, o sea, cada quien puede tener como sus películas favoritas. O sea, la cuestión de la música es reconocible en cualquier lado y por cualquier persona que incluso no haya visto Star Wars. O sea, tú puedes ponerle el tema de la fuerza o tal vez la marcha imperial, como dices, y la gente lo reconoce. A lo mejor nunca ha visto, a lo mejor es alguien un poco más joven que no ha visto la trilogía original o solo ha visto como las precuelas o las secuelas, pero sí tiene una idea y dice, es la música de Star Wars. Ahora, algo que me encanta de la música de Star Wars, en general de cómo trabaja John Williams, es oírla en concierto. Es música tan bien escrita que funciona exactamente igual en el mundo real que como lo oyes en la película. Entonces vas a un concierto de música de Star Wars y te golpea. Volviendo a esto del trabajo en estudio, hay muchas cosas que actualmente puedes hacer en el estudio que no suceden en el mundo real. Creo que les platiqué a ustedes de Gladiador. O sea, en Gladiador de repente tienes todos los tambores y tienes toda la orquesta haciendo golpes y un solo de flauta en un registro bajo. Eso jamás va a sonar en el mundo real. Tú pones una orquesta a tocar Gladiador y suena espantoso. Pero cualquier cosa de John Williams que pongas a hacer en vivo funciona exactamente igual porque el señor es un genio orquestando. Yo alguna vez creí, justamente con Parque Jurásico, hay un momento en el que está toda la orquesta tocando y se oye un solo de cello. Dices, eso no funciona en el mundo real. Hasta John Williams de repente hace uso del estudio y pues nomás le subes al canal de mezcla y se oye. Y un día escuché Parque Jurásico en vivo y funcionaba igual. Me quedé, ¿cómo es posible? Ya después que tuve acceso a la partitura, John Williams pone el cello en su registro más agudo, resalta el timbre y pone por debajo, haciendo lo mismo, una trompeta en su registro más grande. Entonces tienes el punch de la trompeta con el timbre del cello. Y funciona. Es un tipo que sabe hacer funcionar todo. Y algo maravilloso de la música de Star Wars es que puedes revivir Star Wars con una orquesta en vivo de una manera increíble. Y le da un segundo nivel de vivencia a ese gusto, a ese placer. Y es que justo ahorita que decía Alex que las películas de Star Wars es algo muy generacional, ¿no? O sea, tú la viste en ese momento, etcétera. Nosotros, pues, en el momento en el que cada uno la vio, demás. Y por ejemplo, alguien, no sé, un adolescente en este momento en el que ya estamos, pero sí inundados de diferentes efectos especiales super pro y demás, una tecnología así de punta, pues ves Star Wars y a lo mejor dices, ay, eso con que, ¿sabes? O sea, te vas haciendo como un poco más consciente, depende de la época que estás, pero sí hay algo que sigue sin poder explicar qué es lo que te hace sentir, justo es la música, y creo que eso se lleva como a lo demás, ¿no? O sea, la música está también aferrada a las emociones de cada personaje y a las acciones que trasciende esta parte como racional que pudieras llegar a tener o de análisis al estarla viendo, y creo que eso es una de las genialidades de Star Wars hasta el día de hoy y por lo que se ha convertido en esta
en esta serie icónica, ¿no? Sobre esta cuestión del uso de tecnología, justamente me lleva a reflexionar. Las películas de Star Wars empiezan con esta leyenda de hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana. John Williams, cuando decide cómo musicalizar Star Wars, decide musicalizarla con un estilo viejo. Y fue una decisión consciente. La música de Star Wars ya suena anticuada en los 70s. No es que ahorita no nos parece, ya era anticuada en ese momento. Y es una decisión precisamente para hacer un tipo de conexión especial, desde ese entonces que sonara vintage. Tal vez fue la primera persona en estar pensando en este concepto del vintage. Hay un caso que en el mismo año de Star Wars sale Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg. Y el estudio en postproducción le dice a Spielberg, oye, pero tal vez John Williams no debería hacer esto. Ya hizo este año otra película espacial. Es lo mismo. Y llegó al punto en el que John Williams tuvo que explicar por qué eran totalmente distintas. Y dice, a ver, en Star Wars yo tenía que llevar a la audiencia de la Tierra a una galaxia muy, muy lejana. Entonces tenía que hacer música que fuera muy reconocible, que te situara en un punto de confort emocional para poder viajar a ese mundo distinto. En Encuentros cercanos, yo tengo que traer los aliens a la Tierra. Por lo cual estoy haciendo música muy nueva, de sonidos totalmente, ¿cómo decir?, de vanguardia, etc. Entonces, son en realidad acercamientos musicales totalmente opuestos los que tengo que hacer. No tengo ningún conflicto artístico con trabajar los dos proyectos el mismo año. Y creo que eso es otra cosa que es muy importante pensar en cómo abordas la música de Star Wars. No es cuestión nada más de si algo es novedad o no, sino si sirve al discurso. No sé si a ustedes les tocó ver, probablemente se salvaron. Obviamente vieron Psicosis de Alfred Hitchcock, Sí. pero no sé si vieron la versión Sí. de Gus Van Sant. También. Okay. Sí. Yo era estudiante cuando salió la de Gus Van Sant y fui a verla al cine a ver qué está haciendo. Y hay algo muy interesante. Cuando Bernard Herrmann hizo la música de Psicosis, él decidió usar solo orquesta de cuerdas por una razón. Para él fue, si Hitchcock quitó el color, o sea, la película Psicosis se hace en blanco y negro cuando ya existía el color, es una decisión artística específica. Yo voy a quitar el color de la orquesta, la voy a hacer solo con orquesta de cuerdas, para tener la misma visión de no concentrarnos en el color. Hitchcock decía que no quería color porque cuando la gente viera rojo, la sangre se convertía en un pensamiento a base del gore. Y él no quería provocar gore, sino estrés psicológico, que es distinto. Y Bernard Herrmann hace algo muy similar con la música. Lo primero que yo pensé a ver la versión de Gus Van Sant a color es, ¿por qué la película está a color, pero la música sigue a blanco y negro? Claro, ningún compositor cuerdo querría meterse a meterle mano a la partitura de Bernard Herrmann y meterle color orquestal. Entiendo por qué. En este caso creo que el supervisor musical fue Danny Elfman. Danny Elfman ni la tocó. Pero si ves el planteamiento estilístico del compositor, no hace ningún sentido. Y creo que también esto pasa con la visión Mandalorian de Star Wars. Nunca lo había recapacitado hasta esta conversación. Por ejemplo, ahí es una duda que me surge en este momento. O sea, ¿por qué? No sé, en su momento, pues los grandes, pues para llegar a donde están, pues trabajaron de esta forma como diferente o tratando de clavarse mucho en lo que estaban haciendo, proponiendo cosas y demás. ¿Por qué los nuevos o las generaciones que vienen a algún punto a complementar ese trabajo o a continuarlo o demás, ¿por qué no proponer? ¿Por qué tanto, tú por qué crees que tanto miedo, o sea, desde tu área, tanto miedo a meterse como con el producto original? ¿O por qué
¿Por qué no arriesgarse? Creo que hay una gran diferencia, que es el sistema de estudio que tenemos ahorita. Hay que recordar que Hollywood ya vivió un punto en el que el sistema de los estudios absorbía absolutamente todo. Era un tiempo en el que eras un guionista de MGM, o eras un compositor de Universal, o eras un actor de Paramount, y ni siquiera podías trabajar con otras compañías. Los estudios eran totalmente dueños de sus propiedades, y llegó un punto en el que habían asfixiado el sistema. Empieza a caer la taquilla de muchas películas porque la gente ya estaba cansada de los mismos productos seguros de los estudios, así fueran las películas bíblicas o las de vaqueros o las de Tarzán, pero era algo muy limitado. Y llega una generación de directores disruptivos que hacían cine independiente y más íntimo. En esta generación de disruptivos estaban George Lucas, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, que a la larga pues terminaron volviéndose los directores y productores del mainstream. Pero ellos empezaron como totalmente disruptivos. E incluso Star Wars era una película semi-independiente, con una versión de las cosas que los estudios no era lo que estaban buscando. Y poco a poco esto se convirtió otra vez en el mainstream, dominado por una maquinaria industrial. Y pasa lo mismo, ahora en lugar de películas de vaqueros cada fin de semana, tienes películas de superhéroes cada fin de semana. Sí. Y no hay variedad de discursos. Entonces, a mí lo que me tiene emocionado es justamente quién va a ser esa generación de directores realmente disruptivos que van a plantear las nuevas narrativas y van a crear los nuevos paradigmas de conversación, que es finalmente lo que tiene que hacer el arte. Había una entrevista con Tim Gunn en la que le preguntaban por qué le fue tan bien con la primer Guardianes de la Galaxia y tan mal con la segunda. Y él dice, es que con la primer película, en realidad Guardianes era una franquicia que a nadie le interesaba. Y me dejaron hacer la película que yo hice y me concentré en contar una buena película. Fue un éxito y para hacer la segunda tengo que responderle al estudio porque ahora tiene que caer en la narrativa de todo un universo Marvel y tengo que introducir a un personaje que no le sirve a mi película, pero tiene que salir porque va a estar en la otra de no sé qué, y tengo que meterle una escena postcréditos que venda la próxima película, y entonces no me puedo concentrar en hacer una buena película como hice con la primera. Tengo que concentrarme en hacer un tutti frutti que beneficie a los intereses de mercadotecnia del estudio. Y por eso la segunda es tan mala a comparación de lo que hice con la primera. Y es lo que le está pasando a todos los directores. Lo que ustedes comentaban, qué interesante va a ser que justo esta directora disruptiva que acaba de ganar el Oscar está entrando a la maquinaria Marvel. ¿La van a dejar ser ella? ¿Va a poder proponer? A ver qué sale, pero hasta ahorita el problema es que, pues ya ven, Edgar Wright salió volando de Ant-Man por problemas similares. Sí, creo que es un problema que suelen tener muchos directores, pues con los estudios, con la gente, no por sonar mal, pero con la gente no creativa, sino con la gente más con empresarial, la gente dueña, que no es gente que esté tan metida como en el mundo del arte, es una cuestión más de negocios y demás, y pues que se ha puesto últimamente pues tan de moda. O sea, lo que sucedió hace poco, que ya también lo hemos comentado aquí, con Warner y Zack Snyder y la Liga de la Justicia y las decisiones creativas, y como a pesar de que confirman actores o confirman directores, a los 2-3 meses ya renunciaron porque no los están dejando hacer lo que quieren. Por ejemplo, en el caso aquí de Marvel, de lo que comentas, o sea, por ejemplo, la película está terminada desde antes de que ella gane el Oscar por Nomadland. Está Chloe Zhao. Chloe Zhao. Sí, esas setas raras. Sí. Ajá.
pero aún así la van a presentar como la película de la primer directora, es el primer directora en toda la franquicia Marvel que dirige una película y que también es ganador del Oscar. Entonces, sí cuentan que es una película diferente, que la dejaron hacer lo que ella quería, que no sé qué. Pero pues, o sea, aún así, o sea, yo lo veo complicado. Nunca ha sucedido. Ni siquiera los que han estado como en estas franquicias. Esa historia no es tan cierta, porque debemos recordar que Ang Lee dirigió Hulk. Sí. Sí, o sea, lo meten como por el lado en que, por ejemplo, Hulk, como no es totalmente de canon de Marvel, porque no sé qué, que la cuestión como con Paramount o Universal, no me acuerdo quién tiene los derechos de Hulk y demás. Entonces, es la primera película, como, pues obviamente viene desde el lado Disney. Entonces, como toda esta decisión. No, y lo más seguro es que no la hayan dejado hacer lo que quisiera, porque me acuerdo que cuando Robert Eggers sacó The Witch, se le acercaron inmediatamente en Cannes el día del estreno a llamarle gente de Marvel para decirle, oye, queremos platicar contigo, queremos que dirijas una película de nosotros y no sé qué. Y pues obviamente le ofrecieron la millonada, ¿no? Y ya él posteriormente en pláticas con ellos, pues no aceptó, porque después comentó que lo que suelen hacer ellos es justamente buscar nombres frescos, nombres nuevos que se están escuchando en la industria, por el lado como festivalero o por el lado como más propositivo, para darle como una nueva cara a sus películas, pero que al mismo tiempo también les dan como una pauta directa y concreta de qué pueden y qué no pueden hacer, y que pues la neta no está tan chido, ¿no? Ahora, esto no necesariamente puede ser malo, y yo tengo la esperanza de que esta chica pueda hacer esta, vamos a usar la palabra jiribilla, de jugar con esto, porque de esa manera hay que funcionar. Cuando yo era estudiante se usaba mucho esto de, no, es que esta película es totalmente independiente. Y estaba esta moda muy snob, de que si te gusta el cine solamente te puede gustar el cine independiente. Y claro, el cine independiente de ese entonces era Weinstein. ¿Sí? Sí. Pero si te gusta Hollywood, en mi caso es, si te gusta Spielberg, tú no sabes de cine, ¿no? Y estaba muy marcado esto. Y me acuerdo haber tenido una discusión con un amigo que era crítico de cine, y le digo, a ver, no existe el cine no comercial. Cuando te vas a gastar mínimo $2 millones en algo, no existe eso de no tengo intenciones de recuperar el dinero. No se puede hacer cine no comercial cuando es el mínimo del gasto. Entonces, claro, todos los involucrados en esta forma de arte tienen que ver porque por lo menos recuperes el gasto. Uh-huh. Entonces, no existe el cine como totalmente no comercial, por un lado. Y otro ejemplo que ponía era justamente Spielberg. Cuando Spielberg quiso hacer Schindler's List, Universal le dijo, sacas Parque Jurásico, luego haces Schindler's List. Nos haces los millones primero y luego puedes hacer tu experimento artístico como quieras. Incluso Steven Spielberg, que para ese momento ya era una persona muy poderosa, tenía que estar negociando el cómo hacer las cosas que quería hacer. Es normal. El chiste es tener a alguien lo suficientemente inteligente para balancear estas cosas y saber negociar dónde cedo y dónde consigo lo que quiero. Justamente anoche estaba viendo una entrevista con Diane Keaton y decía que el estudio le pidió a Francis Ford Coppola que corriera a Al Pacino de El Padrino. Uh-huh. Estaban viendo los dailies y no les gustaba Al Pacino y fue así de, córrelo. Y Francis Ford Coppola reflexionó
que habían nada más rodado escenas de cuando Al Pacino era bueno. Entonces, al día siguiente, antes de correrlo, rodaron la escena del restaurante, cuando él mata por primera vez, donde está la transformación, para que el estudio vea por qué habían casteado a Al Pacino. Entonces, es este lugar donde el director tiene que ser lo suficientemente inteligente de cómo consigue lo que quiere. Esperemos que esta chica haya sido inteligente en esto. Falta aún para ver el resultado. Pero pues a mí sí me encantaría que llegara ya alguien a darle la vuelta a nada más los estudios pisoteando a los artistas. Sí. Que es el caso de Tim Kong. Creo que Guardianes de la Galaxia funciona muy, muy bien. Pero finalmente hasta terminó corrido. Sí. 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 Justo es esta parte que, bueno, nos dicen mucho en las clases, sobre todo de financiamiento, además, el cine, además de ser, pues, esta disciplina artística, pues es también una industria, ¿no? Y eso no hay que perderlo como de vista en todo momento, porque como dices, ¿no? O sea, no te vas a gastar 2 millones de pesos y esperar y decir, no importa si nadie me da nada de vuelta, ¿no? Y creo que es parte de eso, ¿no? O sea, tenemos ahora, justo en este momento, este tipo de películas de estudios que tienen como estas pautas bien específicas de qué es lo que quieren, de qué es lo que funciona y de qué es lo que la gente consume y es seguro que va a consumir. Y entonces, esto que dices sería muy interesante porque en lugar de derrotarse a lo mejor ante estas ciertas reglas o demás, es ver qué tan audaz puedo ser para, sí hago Marvel, pero aquí está la vuelta, ¿no? Le encuentras como que aprovechas estas cosas que pudieran ser no tan benéficas y les das ahí como un toque. Ahora, también está esta etapa en la que los artistas le van a hacer ver a los estudios que en el arte, en la creación, incluso en el entretenimiento creativo, no existe el producto seguro. Los productos hechos a la segura están fracasando en taquilla. Siguen viviendo de franquicias que eran disruptivas en su época. Star Wars no era el producto seguro cuando nació. Volver al Futuro, E.T., todas las películas más taquilleras de la historia, incluso Titanic, no eran un producto seguro. Jamás ha sido el producto seguro el que crea la gran ganancia. Por un lado. Y lo podemos ver ahora. Hay muchas películas de Marvel y DC que están siendo fracasos absolutos. Y tal vez la más disruptiva de todas, Joker, es el último gran éxito. Sí. Sí, la que se sale del molde, ¿no? Entonces también va a tener que llegar ese momento en que los estudios entiendan que el producto seguro no es seguro. Son los más grandes fracasos. Claro. Sí, o sea, se ha vuelto incluso un medio como de publicidad el hecho de que muchas veces los directores digan, no, pues la verdad en esta sí me dieron chance sí. de hacer lo que yo quería. Y ya de pronto dices, entonces sí va a estar buena, porque en esta no metió la mano quién sabe quién. Y que siento que, regresando un poco a lo de Star Wars, siento que es algo que sucede en el Mandalorian. En el Mandalorian, pues tanto Jon Favreau como se me olvidó su nombre. ¿Dave Filoni? Sí, Dave Filoni. Son personas como súper apasionadas por Star Wars, y Dave Filoni fue la mano derecha de George Lucas mucho tiempo y hizo estas series animadas que a la gente les encantan y ha continuado como el legado de la manera correcta porque hasta cierto punto les dieron mucha libertad creativa. Entonces siento que va por ahí. Esa podría ser, como dicen, una de las soluciones. Ahora, en el caso de saber ceder, justamente creo que Jon Favreau es un gran ejemplo. Para mí Jon Favreau es tal vez de las personas que más respeto ahorita. Desde Elf, desde la película Elf fue, órale, qué padre lo que está haciendo. Gran película. Cómo realmente inició el universo Marvel. Me encantó el libro de la selva. La verdad es que esa película me fascina. Pero luego tiene un Rey León. O sea, a mí me decepcionó mucho cuando vi el Rey León. Fue, ¿qué es esto?
Pero luego empecé a reflexionar, ok, en El Rey León recibió muchos millones de dólares y lo dejaron experimentar cosas que después aplicó en Mandalorian. O sea, también está este juego de, pues hago la película que el estudio quiere, lo aprovecho a mi beneficio para luego hacer Mandalorian, lo que quiero hacer. Sí, es un gran Sí. referente, o sea, Y no olvidemos el chef, ¿no? Para quien no ha tenido chance de verlo, en Disney Plus está como este documental de cómo se hicieron las primeras 2 temporadas de Mandalorian. Y pues sí, o sea, ahí un referente constante es lo que se empezó a hacer como en el libro de la selva y en el Rey León, que bueno, que terminó siendo perfeccionado en el Rey León y que fue aplicado para la realización del Mandaloriano. Entonces sí es como un crecimiento y sí estoy totalmente de acuerdo en lo que dices de que unas por otras. Yo tengo un par de preguntas que voy a soltar al aire para quien las quiera responder, incluso en los comentarios, si alguien la quiere responder, es bienvenido. ¿Qué creen que sea? Porque, o sea, para establecerlo así, creo que hay fandoms como muy leales a ciertos productos, ¿no? Está el fandom de El Señor de los Anillos, el fandom de Marvel, el fandom de Star Trek, el fandom de Star Wars, ¿no? Que son fandoms muy, muy fieles. En el caso de Star Wars, que yo muchas veces he escuchado este argumento, bueno, no argumento, esta opinión, que dicen que quizás es la saga más sobrevalorada porque son 9 películas de la línea principal y algunos productos por ahí extras. Y solamente a los verdaderos fans, como ellos les dicen en este tipo de opiniones, solamente les gustan 2 películas, si acaso, que es la Nueva Esperanza y el Imperio Contraataca. Sin embargo, este fandom sigue estando bien fiel conforme pasan los años, ¿no? ¿Qué es esto que hace que ellos se sigan atando a esta saga? Mira, a mí me toca ser como que de la generación del medio. En realidad, a mi generación lo que le toca es conocer Star Wars a través de las precuelas. Tengo muchos amigos que son de la generación anterior que sí les tocó ver la primera. Hay unos incluso estudios demográficos que dicen que la gente que empezó a ver Star Wars a través de las precuelas, le gustan más las precuelas. Y la gente que empezó a ver Star Wars con la primera trilogía, le gusta más la primera trilogía. La pregunta que se lanza es, ¿quién sabe si pase que a los niños que crecieron con las secuelas realmente van a escoger eso? No lo sabemos. Pero de entrada está esta parte de identificación generacional. Yo veo algo con Star Wars. Hasta que Disney lo compró, había algo muy claro que para mí es de lo más importante en el mundo del arte. Fueran buenas o fueran malas, eran honestas. Era lo que George Lucas sentía que podía decir. Y era lo que podía hacer, pero estaba entregando un producto muy honesto. Cuando hizo las precuelas jamás dijo, pues voy a seguir la misma fórmula y que me sigan cayendo millones de dólares. Se arriesgó a una nueva estructura, a una nueva narrativa, a nuevos personajes. Todo fue nuevo y muchas cosas fallaron y en ese caso es algo que yo respeto mucho de las precuelas, aunque sean malas, fueron malas intentando nuevas cosas, proponiendo nuevos acercamientos. Y creo que eso es algo que el fandom de Star Wars conoce muy bien. Tenían un producto honesto, aunque fuera un producto. Lo podemos ver muy claramente con los fans de Game of Thrones. Para mí me impactó mucho, que justamente está cumpliendo 10 años, que hubo un tiempo en que las convenciones de cómics, de repente todo era Game of Thrones. Voltearas a donde voltearas, todo lo que se vendía era Game of Thrones. Era muy impresionante cómo creció en unos años esa propiedad intelectual a ser un producto realmente masivo. Y de repente con las últimas 3 temporadas, Game of Thrones desapareció. O sea, si vas a una convención de cómics, menos del 1% de los artículos a la venta son Game of Thrones. Porque los fans se sintieron
realmente traicionados. Ujú. Estaban teniendo un producto Confirmo. que era una en general, la visión de un artista, y luego fue una traición absoluta a eso. Y yo creo que es, más allá de si sean buenas o malas las películas de Star Wars, creo que ese es el principal descontento que existe ahora, lo deshonesto que es el final. Nuevamente, Dave Filoni y Jon Favreau están haciendo algo honestamente, porque les gusta, porque lo aman, porque lo quieren, están haciendo lo que quieren hacer. Y creo que eso es lo más importante, más allá de la calidad. Nuevamente, el arte, el cine, es una cuestión de conexión emocional, de identificación, de poder pertenecer a digamos, a una vibra comunal. Y eso únicamente puede suceder con proyectos honestos, sean buenos o malos. Vamos a ver, las películas de Evil Dead de Sam Raimi son malas, pero son muy honestas y tienen un fandom gigantesco, digo, para hacer películas de bajo presupuesto y demás. O sea, realmente tienen mucho fandom. Y es que finalmente son películas honestas. Sí, son cosas hechas con el corazón. Entonces, pues eso a final de cuentas se nota. O sea, se nota cuando hay empeño, hay compromiso y demás. Y eso es lo que termina pues conectando, así como dice. O sea, más allá de si es lo mejor del mundo o no, que va por ahí. Ahora una segunda pregunta que tenía por ahí. Haciendo una analogía con Star Wars, tal vez, creo que ya conozco la respuesta, pero ¿crees que George Lucas se pasó al lado oscuro? Pensando en que Coppola de alguna manera fue su maestro, lo introdujo a los estudios, lo introdujo a hacer su primer película, y que era alguien a quien le veía realmente un gran futuro como cineasta, haciendo películas impresionantes, muy buenas, y que al final George Lucas decidió quedarse solamente con un producto y ya no volver a hacer ninguna otra película. Mira, cuando uno ve tantas cosas que estuvo intentando George Lucas, creo que George Lucas se dio cuenta de qué era capaz y qué no. Siendo muy honestos, George Lucas nunca fue un gran director. George Lucas fue un gran creativo y fue un gran productor. Entonces creo que George Lucas deja de hacer películas cuando se da totalmente cuenta que es más benéfico en otros lados. E hizo muchas cosas, o sea, no se menciona, pero el nivel de involucramiento que tuvo, por ejemplo, para que saliera adelante Parque Jurásico. O sea, generalmente se habla de que Dennis Muren entregó una prueba que convenció a Steven Spielberg. Pero la confianza que le dio George Lucas para que estuviera ahí desarrollando esa tecnología, y se dice que incluso George Lucas estuvo trabajando como editor no acreditado en Parque Jurásico, y si empiezas a explorar, estuvo involucrado en muchos otros proyectos muy grandes. Simple y sencillamente se dio cuenta que su papel no era ser director. Y por ejemplo, es lo que más le falla a las precuelas. Sí. Están mal dirigidas, pero la producción, las historias, muchas cosas son de mucho valor. Hubiera sido mejor que él no las dirigiera. Y creo que en el último caso, y yo lo noto mucho en su mirada, creo que él sí creyó cuando vendió la propiedad de Star Wars y muchas otras, que era la mejor opción para que siguieran adelante bien. Creo que sí fue ingenuo y sí se creyó muchas promesas que no fueron cumplidas. Él entregó tratamientos para otras películas. Sí, hay bocetos y como les dicen, artes conceptuales incluso, y muchas cosas así de lo que iba a venir dentro de la visión como de George Lucas. Y creo que regresando al Mandaloriano, creo que es una de las razones por las que en este documental que les digo, lo ven a George Lucas, tanto Dave Filoni como Jon Favreau, como muy cercano. O sea, todavía
fuera de la última trilogía y donde Disney hizo lo que quiso y tanto Rian Johnson como J.J. Abrams pues hicieron lo que les estaban diciendo. En el caso del Mandaloriano, pues sí ves a George Lucas hasta cierto punto involucrado, o sea, lo ves en el set, lo ves platicando con ellos, viendo lo que se está grabando, seguramente pues ahí, o sea, aunque no esté como del todo obvio, seguramente hay mucho feedback de su parte a lo que están haciendo ellos dos. Igual en la de Han Solo. Hay que recordar que George Lucas y Ron Howard son amigos desde la juventud. Trabajaron juntos desde American Graffiti. George Lucas le produjo y escribió Willow para Ron Howard. Han sido cercanos durante muchos años. Y cuando llega Ron Howard a reparar el desastre que era Han Solo, acercó a George Lucas. Y dentro de lo bueno o malo de esa película, hay cosas que se notan fieles al espíritu de Star Wars. Sí, totalmente. Y pues bueno, creo que estamos llegando al final de este capítulo, de esta conversación. Creo que ha sido muy fructífera para todos. Se hablaron de varios temas bastante interesantes. Pues como siempre es un gusto tener un invitado más. Miguel, pues muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que es un placer verlos, es un placer el conversar con ustedes. Yo los aprecio mucho desde que estuvimos juntos en clase. La verdad es que pues para mí siempre es muy bonito esto de compartir, pero creo que es la primera vez que podemos conversar tanto rato, sí. O sea, sin que sea clase o la plática de pasillo. Entonces fue delicioso el poder conversar ustedes tal cual como conversación de amigos, y pues la verdad muy agradecido, y ha sido un gran placer compartir esta sesión con ustedes. No, pues para nosotros también, y creo que hablo por los tres aquí presentes, que pues siempre como que tus clases eran muy motivadoras para nosotros, y la pasión con la que explicas las cosas y con la que explicas tu trabajo y nos explicabas las cosas, pues siempre era como muy, no sé, al menos a mí me levantaba mucho el ánimo y yo decía, ok, entonces sí estoy en el lugar indicado. Entonces espero que las personas que están escuchando este capítulo pues puedan conectar un poco con eso. Claro, que eran de esas clases que hacen sentir a uno que sí está en la universidad, ¿no? Y se agradece bastante. Pues muchas gracias. Es para mí un placer. La verdad es lo que intentaba era eso. Más que nada contagiar mi gusto. Perfecto. Fer, ¿algo que quieras agregar? Pues sí, justo creo que toda la plática y en general... creo que recalcar esta parte de la sensibilidad y de conectar de manera emocional en general, ¿no? O sea, ya sea con tu producto como película o desde incluso las clases que teníamos, que creo que es algo que a veces no lo tenemos tan consciente, pero es... desde mi punto de vista y para mí es lo que hace al cine esta cosa tan especial que no puedes dejar ni de ver, y ya cuando la empiezas a hacer no la puedes dejar de hacer. Entonces creo que es un poco eso, ¿no? Tener como en cuenta toda esta parte, y como decíamos hace rato incluso, ¿no? Que si un producto es honesto y tiene como esa calidez y esa calidad humana, creo que ya, ¿no? Ya le hicimos. Sí es. Y bueno, Miguel, algo que nos quieras compartir. Bueno, obviamente tus redes sociales para que te sigan y todo esto. Y no sé, algún proyecto que acabe de salir, algo que nos quieras spoilear, que viene, en lo que estés trabajando. Pues mira, acabamos de terminar un cortometraje que fue muy interesante. Me habló originalmente una amiga que fue la productora y directora de fotografía de esto. Y primero nada más me planteó una cuestión de oye, es que estamos un grupo de cineastas haciendo un cortometraje durante tiempos de pandemia para no estar sin hacer nada, ¿entrarías a la composición? Yo, órale, pues va, así, tranquilón. Yo, ¿para cuándo necesitas la música? No, pues en 2 días. Ya, mándame el corto, lo vi, compuse la música. En este caso, contrario a lo que casi siempre hago, todo fue digital. Okay. Y luego a los días me dice,
oye, pues no sé si te gustaría participar durante las sesiones de mezcla. Y yo, pues claro, no muy seguido nos invitan a los compositores a ver cómo está quedando nuestra música en la película. Generalmente entregas la música y Dios te ampare a ver qué tal la mezclaron. Entonces, por supuesto. E hicimos todo por Zoom y de repente abre el Zoom y veo que son las consolas, las conozco muy bien de tantos años de ver documentales y demás, que son las consolas de Skywalker Sound. Entonces, de repente estábamos mezclando vía Zoom en Skywalker Ranch de George Lucas, justamente, esta película. Y bueno, me dijo, somos un grupo de cineastas, pero en realidad no me dijo quién empezó. Entonces, estábamos trabajando a un nivel de estos cineastas trabajando en tiempo de pandemia muy, muy padre y fue increíble trabajar. Pronto estará el corto disponible por ahí. Afortunadamente ahora muchos festivales, pues todo está siendo en línea. Entonces les pasaré noticias de dónde y cuándo estará. Fue lo último que me tocó trabajar y fue fabuloso. Y pues sí, en realidad estoy activo en una red social. Sí tengo Twitter y tengo Facebook, pero decidí concentrarme en uno. Entonces, a quien quiera estar en contacto vía Instagram, pues es Almaguer Music. Y pues ahí también se estarán enterando de próximos proyectos, conciertos y lo que sea que venga ya en estos tiempos que empiezan a mejorar. Sí, que ya nos urge regresar a los conciertos de manera Y bueno, chicos, antes de irnos, pues para los que se habían quedado y se aventaron este capítulo para saber quién era el ganador de la quiniela, pues se los voy a mencionar en un momento. Fue Emanuel. Bueno, muchas gracias a todos. No es cierto. Permítanme tantito. Que tuvimos una gran respuesta de quinielas, no esperábamos tantas. Luego ahí tuvimos que ver cómo sacar el ganador. Bueno, Emanuel fue el que lo hizo. Con un gran sistema se resolvió. Y bueno, el usuario de Instagram de la persona ganadora es Mark SLBK, Mark Slovic, espero haberlo pronunciado bien. Y pues muchas felicidades. Nos vamos a poner en contacto contigo para entregarte tus premios, hacértelos llegar y demás. Habíamos quedado que era un mes de Spotify para que escuchen todos los capítulos, un mes de Prime Video para que vean algunas de las películas de las que hablamos en el podcast, su paquete de palomitas obviamente, y una película de las que hayan estado nominadas este año o años anteriores en formato físico a elección del ganador. Wow. Entonces pues nos vamos a poner en contacto contigo y pues seguramente estaremos posteando en la semana algún video o alguna prueba para que vean que sí les hicimos llegar sus premios y no piensen que lo estamos sí, y toda la bandita nueva que llegó, ojalá les guste y se queden a acompañarnos en lo que viene de este proyecto It's a Rap. Próximamente It's a Rap sinfónico. Y pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Miguel. Gracias, buenas noches. Acompañarnos. Y pues si no hay nada más que agregar, entonces It's a Rap. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.